Bueno, no hay. Primero aclarar que no es una petición masiva que nos haya llegado a los centros de salud, ha sido una advertencia que nos han hecho algunos profesionales, fundamentalmente pediatras y algún médico de familia, sobre la solicitud por parte de algunos padres. No sé precisar el número, pero no es un número abundante, hay que decirlo, en el que solicitaban un certificado para exención de la escolarización en niños que tienen una patología de base, asma o de cualquier tipo. Y que las competencias de los médicos de familia, pediatras en este caso, no es la de emitir certificados de aptitud o de escolarización, de la misma manera que a trabajadores tampoco les emitimos certificados de aptitud. Nosotros emitimos desde el sistema público, nuestros médicos emiten certificados de salud o de enfermedad. Sí podemos certificar regularización de procesos que impiden determinada actividad en buena lógica, pero no hacemos certificados no es competencia de ellos hacer emisión de certificados de este tipo, que sobrepasa sus capacidades. La escolarización en España es obligatoria y un médico no puede decir nunca que un niño no puede ir al colegio. Un médico puede decir, y nos vale bien para ilustrar el ejemplo, que el niño en cuestión tiene una crisis aguda de asma o tiene un proceso infeccioso agudo, pero la consecuencia de justificar la decisión es el padre, ¿no?, que tiene que emitir el certificado, o emitir, en este caso el certificado no, emitir la información o decir la información de cuál es la razón por la que el niño no asiste a clase.